revela que Donald Trump le ordenó al Pentágono que ataquen a los cárteles mexicanos. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum afirma que no habrá entrada de militares extranjeros. Dictan prisión preventiva contra los 3 presuntos homicidas del niño Fernandito. El próximo lunes se va a definir si son vinculados o no a proceso. Detienen ahí tenemos la imagen de Fernandito, este pequeñito que fue asesinado por estas personas, presuntamente por el cobro de 1,000 pesos. Vamos a estar en esta historia. Hoy, como le comento, se llevó a cabo la primera audiencia. Detienen a un presunto responsable del asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República allá en Tamaulipas, hecho que le tuvimos el lunes pasado aquí en Milenio Televisión. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas, los saluda Jaime Núñez, gracias por el favor de su atención y vamos a comenzar directamente con toda la información. Vamos con este tema de la agenda bilateral México-Estados Unidos que hoy tiene un nuevo capítulo, y este se dio a través de un artículo que publicó el New York Times, en donde se revela que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría dado la orden al Pentágono para que usen a las fuerzas militares en contra de los cárteles de la droga. Sin embargo, esto había sido de forma secreta, es lo que se sabe hasta este momento. Con esta orden, las fuerzas militares extranjeras tendrían un sustento legal para realizar sus operaciones en contra de estos grupos criminales en territorios extranjeros. Esta tarde, el propio presidente Donald Trump defendería esta decisión. Cartels where? Central Latin America. Well, Latin America's got a lot of cartels. They've got a lot of drugs flowing. So, we want to protect our country. We have to protect our country. We haven't been doing it for 4 years. And we love this country like they love their countries. We have to protect our country. So, we're playing a tough game, but we'll have more to say about that soon. Yes. Mientras, esta información se dio muy temprano hoy y en la parte de la conferencia mañanera, los compañeros periodistas, reporteros que acuden a esta cita, le preguntaron a la presidenta si estaban enterados del tema y qué sucedería en su caso. La respuesta llegó directamente de la propia presidenta Sheinbaum. Algo informó que iba a venir una orden así, pero no tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con su país, no tiene que ver con nuestro territorio. Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Cuando lo han llegado a plantear, siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces no. Incluso fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Bueno, es parte de lo que señaló hoy por la mañana la presidenta de la República. Es demasiado ambiguo también conocer qué firmó, qué no firmó. Es un trabajo periodístico que se hizo alrededor de esta decisión por parte del presidente Donald Trump. Seguramente a lo largo de las siguientes horas, de los siguientes días, se conocerá de primera mano, si es posible, el documento y también encontraremos la posibilidad o el alcance del mismo. Todo esto se da en el entorno de lo que ocurrió tan pronto como ayer. Esta decisión del gobierno norteamericano de duplicar la recompensa que tiene contra el presidente de Venezuela, Donald Trump, donde también lo involucra con cercanía con el cártel de Sinaloa y otros grupos delincuenciales. Pues bien, esta tarde la Embajada de los Estados Unidos aquí en México se pronunció sobre el tema. En un comunicado señaló que México y Estados Unidos enfrentan un enemigo en común, que son los cárteles criminales. Añade que el presidente Trump lo ha dejado claro, que son terroristas que destruyen la vida de las personas, afirmando que seguirán trabajando en conjunto con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para hacerles frente. En el mismo comunicado, a través de este comunicado de la embajada, aclaran que Estados Unidos no actuará solo, sino que buscarán construir un frente conjunto e inquebrantable con México, con nuestro país, para defender a sus ciudadanos. Es el mensaje que da a conocer la embajada de Estados Unidos en México.
Pero entremos más a detalle, porque ya le decía, todo esto se da en medio pues, de circunstancias y anuncios, pues sí, muy claros del presidente Donald Trump, del propio Marco Rubio, que vamos a escuchar más adelante. Nos enlazamos directamente para conocer estas implicaciones, las decisiones que tiene de Donald Trump, la política, pues sí, que tiene con las bandas criminales. José López Zamorano, colaborador de Milenio, muy buenas noches, qué gusto saludarte, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, en efecto, se está cumpliendo, nos enteramos gracias al New York Times, lo que ha sido uno de los grandes sueños del presidente Donald Trump. Hay que recordar que desde diciembre de 2023, cuando era candidato presidencial, él mismo les declaró la guerra a los cárteles y empezaron a surgir versiones, recordarás, sobre el uso de fuerzas especiales y evidentemente una vez que asumió el poder, lo primero que hizo desde enero fue instruir al Departamento de Estado para la designación de varios cárteles como organizaciones terroristas foráneas. Ahí están 6 cárteles mexicanos, incluidos por supuesto las dos principales, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. También incluyó al Tren de Aragua y a la Mara Salvatrucha. Y recientemente sabemos también que utilizó al ejército, obviamente, para duplicar la fuerza militar en la frontera con México, aunque sea en tareas logísticas, y además permitió que el Pentágono realice vuelos de vigilancia precisamente para obtener información de inteligencia de los cárteles mexicanos y de otros. Esto obviamente apunta en la dirección de que estaba fraguando algo. Algunas veces se le cuestionó si eso sería con cooperación o no de México. Ya vimos la muy clara posición mexicana, pero hay que decir que en fechas recientes no ha sido tanto el tema de México o de los cárteles mexicanos, y no ha habido una gran ofensiva en términos de acciones sobre Nicolás Maduro en Venezuela. Específicamente se le ha descrito como el líder del cártel de los Soles. Se duplicó la recompensa para cualquier información que conduzca a su captura a $50 millones. Ha habido pronunciamientos públicos en contra de Maduro por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, y esta tarde, como bien lo mencionaste, cuando él tuvo la oportunidad de ofrecer detalles, no desmintió la información del New York Times, muy importante, y además defendió el hecho de que Estados Unidos necesita protegerse y dijo, estamos jugando un juego rudo. Más adelante habrá más información. Esto evidentemente apunta a una tendencia que hemos visto cada vez más en los últimos años aquí en Estados Unidos, y que obviamente se acrecentó con su llegada a la Casa Blanca y que ha sido apoyada por sectores radicales, intervencionistas, guerreristas en el Congreso de Estados Unidos, que obviamente están más que dispuestos a apoyar algún tipo de aventura bélica para terminar con los cárteles de las drogas, que ellos identifican como los principales proveedores del fentanilo que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año. José, pero estamos también en la realidad que estamos bordando este tipo de análisis desde que conocimos hoy lo del New York Times sobre algo que no se conoce directamente. No sabemos qué alcances tiene esta orden ejecutiva, de cómo fue firmada, cuáles serían las directrices, hacia qué manera, qué sí, qué no puede, si esto compromete a las Fuerzas Armadas solo a defenderse de un ataque de los grupos o de los cárteles de la droga, o también atacarlos ellos directamente sin ninguna agresión. Hay muchas cosas que quedan todavía en el aire, ¿no? Quedan muchas cosas en el aire, pero como parte de este interesante reportaje del New York Times, se dice que el propio Pentágono, los militares de Estados Unidos, ya están preparando planes, incluso para posibles acciones en el mar o en territorios extranjeros. Hay que recordar que no sería la primera vez que el ejército de Estados Unidos es utilizado para deponer a una persona que enfrenta cargos criminales en los Estados Unidos. El presidente George Bush, como sabemos, en 1989 envió 20,000 Marines, infantes de Marina, a Panamá para detener y deponer al hombre fuerte de ese país, Manuel Antonio Noriega, que fue traído a los Estados Unidos. De hecho, en ese año, en los principios de los 90, yo estaba adscrito a la corresponsalía en Miami y cubrí el juicio de Noriega frente al juez William Hoveler. Evidentemente Estados Unidos se basa en ese precedente. Sin embargo, obviamente hay cuestionamientos si es legal bajo el derecho internacional hacer un uso extraterritorial de las leyes de Estados Unidos para detener a una persona, para cometer, por ejemplo, homicidios, matar a otras personas, invadir el espacio aéreo de otros países. Evidentemente hay muchas interrogantes y no hemos tenido una definición clara hasta el momento por parte del Departamento de Justicia, al menos no pública, sobre si existe un sustento legal que justificaría una acción de esta naturaleza, si es que lo que se está llevando a cabo, pensando, es evidentemente algún tipo de acción militar deliberada específica contra algún grupo criminal.
Bueno, pues muy pendiente de lo que vaya sucediendo en estos días. Serán horas donde será fundamental también conocer la información y ver qué es lo que o cuáles son los alcances de este tipo de decisiones allá en Estados Unidos. Cuídate mucho, que tengas una excelente noche. Gracias, Jaime. Buenas noches. Hasta pronto. Mira, la defensa de Rafael Caro Quintero ha solicitado al juez Frederick Bloch que retire el aislamiento que lo mantiene incomunicado durante su reclusión de prisión allá en la metropolitana de Nueva York. De acuerdo con su abogado, Mark DeMarco explicó que su único contacto con su familia han sido dos breves llamadas y sus únicas visitas han sido de sus abogados paralegales, pero no se ha señalado qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que viene por parte de su defensa. DeMarco ha solicitado también que, como no hay acusaciones por terrorismo ni por algún señalamiento de que el hombre pudiera involucrarse o llamar a actos de terrorismo, el tener medidas menos restrictivas. Es lo que piden, al menos que no sean tan duras estas medidas antes de que se le lleve a juicio. La migración sigue siendo un eje en la agenda México-Estados Unidos, un eje, pues sí, donde también hay confrontación. Esta misma tarde la secretaria Kristi Noem presumió los resultados del último mes en materia de deportaciones. We believe over 1 million people have gone home on their own. Since the CBP Home Act? Since we have started this administration, yes. But we've arrested hundreds of thousands that have gone through our system. In just the last 7 months, ICE has issued over 1,664 detainers in Chicago alone. 1,664 detainers we have lodged against violent criminals, and that is a 106% increase over what was issued during the Biden administration. Por cierto, el Departamento de Estado de la Unión Americana anunció una actualización en las políticas de exención de entrevistas para solicitantes de visas no migrantes. Van a hacer algunos cambios, O sea, van a ser aplicables a partir del 2 de septiembre, o sea, tan pronto como el siguiente mes. Esta medida implica que algunas personas que estaban exentas de este requisito ya no lo van a estar. Los que van a calificar para la exención de entrevistas son quienes soliciten su visa diplomática o bien oficiales. En cuanto a la renovación de visas turísticas, de la visa de turista, la más común, con validez de 10 años, se requiere que el solicitante haya tenido al menos 18 años al momento de la emisión y que esté dentro de los siguientes 12 meses para el vencimiento de la misma. Ahí no va a tener una entrevista. Si pasa de este lapso, ahí sí tendrá que tener una entrevista. También hay que poner atención en que los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de estas entrevistas, o sea que los menores de edad también van a ser entrevistados o sujetos a entrevistas, si así lo deciden. Su política para otorgar estas visas se van a intercambiar o se van a modificar, ya le decía, a principios del mes de septiembre. Esos cambios son para las personas que tengan sus visas vencidas en los últimos 12 meses. No tendrán que asistir a una entrevista consular y bien, van a poder renovarla de manera automática. Uno de los temas importantes al interior de Estados Unidos ha sido, sí, el intento de modificar el mapa electoral en Texas, algo que los republicanos buscan favorecer a Donald Trump. ¿De cara a qué? A las elecciones intermedias que vienen en el 2026. Para platicar de esto y otros temas de la Unión Americana y de la política norteamericana está ya con nosotros Horacio Besson, editor de Fronteras en Panorama Internacional. Horacio, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo viene ese cambio o cuál es la intención? Aquí lo importante es que aunque lo hace Texas, hay que recordar, allá no existe una especie de INE federal, sino que es con cada congreso o en algunos estados, algunos organismos autónomos son los que definen el mapa electoral con miras al Congreso Federal. Y aquí esa es la cuestión. Los republicanos buscan que el nuevo plan electoral de los distritos a nivel federal, es decir, en la Cámara de Representantes, acusan los demócratas a favor de los republicanos. ¿Por qué? Porque son elecciones intermedias y en las elecciones intermedias normalmente pierde puestos, pierde curules el gobierno que está el entrante, en el Ejecutivo, ¿no? En este caso Trump, con los republicanos. Entonces es una estrategia que se habla dirigida desde la propia Casa Blanca para que en cada estado empiece a mover los dados a favor de reestructurar los distritos que sean
que normalmente votan más republicanos. O sea, hay países que deciden hacer reformas electorales y hay países como Estados Unidos que deciden hacer este tipo de laboratorios en los estados, ¿no? Exacto, para ya reacomodar y que sea mucho más favorable al voto, es decir, fragmentar el voto demócrata en donde normalmente se vota más republicano. ¿Qué futuro tiene esta decisión o qué futuro puede tener esta decisión? Es el gran pleito porque la cuestión es que los demócratas del Congreso Estatal, que es el que vota, en este caso para lo federal, huyeron del estado. Los demócratas, al menos 50 demócratas, no están ahí, están refugiados en estados demócratas, Illinois, Nueva York, etcétera. Entonces no hay quórum, entonces no avanza. Ahorita está trabada esta situación, no puede avanzar al menos en... Mira. Entonces la situación, está muy enojado Greg Abbott, dice amenaza que va a haber ahí hasta amenazas de destituirlos o incluso apresarlos. Pidieron ya a Texas ayuda al FBI, pero al no haber delito federal, sino es simplemente estatal, pues es una cuestión ahí que no se sabe qué va a ir. Acompáñame, Horacio, a escuchar a Donald Trump hablar sobre este tema, porque Donald Trump también ya se mete de lleno a estas decisiones. Well, they may have to. They may have to. No, I know they want him back. Not only the Attorney General, the governor wants him back. If you look, I mean, the governor of Texas is demanding they come back. So a lot of people are demanding they come back. You can't just sit it out. You have to go back. You have to fight it out. That's what elections are all about. Yeah, please. Entonces, legislativamente está detenida toda actividad en Texas por esta situación. Exacto. Estaban en receso de verano, pero se hizo este llamado especial para hacer en específico esta votación y justamente él decía eso, comentaba Trump, de que vayan, búsquenlos en los otros estados porque se juega el futuro de todo el Congreso, de la Cámara de Representantes Federal, por lo tanto de su gobierno, de sus iniciativas. Imagino que hay un tiempo límite, ¿no?, para que esto se lleve a cabo, ¿o no? O no, pero cada día que pasa se le cobran $500 a los congresistas. No me digas. Esa es también la situación. Oye, ¿por qué no implementamos algo así aquí? Pues puede ser una ¿Se vuelve buena... rica la Cámara de Diputados y Senadores? Entonces también hay bonos ahí de que como campañas para solventar lo que van a tener que pagar de multas. Mira qué y interesante. la cuestión es que también Florida ya empieza a cuestionar, ya se formó un comité para hacer lo mismo. En el caso de Florida y California, que es totalmente demócrata, entonces dice la respuesta, pues entonces nosotros cargamos los dados hacia nuestro lado, hacia el lado demócrata. Pues ya estaremos atentos, mi querido Horacio, a ver qué sucede en algo tan importante como es la política norteamericana, en momentos donde se viven, pues veíamos, ¿no?, una popularidad de Donald Trump que va ciertamente con una caída muy importante, estados demócratas con estas políticas migratorias muy del lado de la parte humana y los estados republicanos o las acciones republicanas pues también, ¿no?, en ese sentido, pues buscando a estas personas, intentándolas recuperar y si se puede también deportarlas, ¿no? Son las dos caras de esta misma moneda. Exacto, y justamente si llegan los demócratas a dominar la Cámara de Representantes, sería un gran frenón para Trump. Y un golpe duro para sus aspiraciones en torno al tema migratorio. Pues Horacio, muchas gracias, que tengas buen fin de semana y bienvenido. Gracias, después de tus gracias. vacaciones. Vale. Ya está aquí con nosotros Horacio Bresson. Gracias, Horacio. Estamos en contacto, todo. Va. Vamos a ir a una pausa comercial. Antes los dejamos con Ángel Aguirre Rivero y la política es así. Buenas noches, estimado auditorio. Lo que ocurre en Florida con la apertura del llamado Alligator Alcatraz no es simplemente otro centro de detención. Es lamentablemente una puesta en escena de la deshumanización que acompaña a las acciones de Donald Trump y sus seguidores. Como exgobernador de Guerrero, sé lo que significa la migración detrás de cada persona que cruza la frontera. Hay hambre, carácter y sueños por realizar, y hoy ver que se construye una prisión en medio de un pantano rodeado de caimanes y pitones con nombres que ridiculizan la tragedia humana, es una negación al más elemental sentido de humanidad. El 3 de julio, decenas de migrantes, en su mayoría solicitantes de asilo, fueron recluidos en este centro en carpas y módulos improvisados, sin acceso adecuado a agua potable, atención médica, privacidad legal, ni contacto con abogados, según denuncias de congresistas que los visitaron y de organizaciones civiles. En este centro se financia con recursos declarados como de emergencia,
desviando fondos que podrían destinarse a huracanes u otras catástrofes. Ese centro no simboliza fortaleza, refleja miedo de Donald Trump al fracaso de su gestión. Alcemos la voz con dignidad, no para pelear, sino para recordar que los derechos humanos no tienen frontera, porque ni los muros, ni los pantanos, ni los cocodrilos, ni las pitones podrán detener jamás la esperanza y la lucha de los derechos humanos de nuestros migrantes. Buenas noches, estimado auditorio. Yaret Roberto N., presunto miembro de la facción criminal de los Metros del Cártel del Golfo, fue detenido por su presunta participación en el asesinato del delegado de la Fiscalía de la República en Tamaulipas, Ernesto Vázquez. La Fiscalía informó que las investigaciones permitieron ubicar un vehículo que había sido utilizado por los agresores. A partir de esa evidencia se logró la detención de Yaret. Peritajes que realizaron al revisar el celular del detenido revelaron información que lo vincula de forma directa con este crimen. Elementos federales y estatales de Quintana Roo y Ciudad de México lograron la detención de 3 criminales relacionados con el homicidio del líder sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Mario Machuca, un tema que se lo dimos, recordará usted, que le dimos cuenta aquí esta misma semana. El hecho ocurrió el lunes. El dirigente fue atacado a balazos cuando se encontraba en su camioneta en el centro de Cancún. Mediante labores de investigación se identificó que los detenidos se trasladaron a la Ciudad de México para resguardarse. Estaban aquí los detuvieron. Posteriormente los 3 hombres, 21, 34 y 47 años, fueron capturados en la alcaldía Venustiano Carranza por portar varias dosis de droga. Aquí hay un tema interesante que es lo que también han dado a conocer las autoridades. El hombre de 34 años cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado. También se dice que en 3 ocasiones habrían intentado asesinarlo y que también estos sujetos habían sido contratados para atacar a otras 2 personas. Este último hecho, no se habría cumplido. Las 6 víctimas que fueron embestidas por el tren de Irapuato, allá en Guanajuato, fueron veladas por sus familiares y sepultadas este viernes. Durante la madrugada, familiares cantaron, les llevaron flores, despidieron sus seres queridos. Los 3 integrantes de la familia Aldaco iban en este Centra gris que fue embestido en el paseo de Irapuato y Florencia. En la funeraria Hernández fue velado Luis Flores, de 42 años. Él viajaba en su moto cuando el tren también lo impactó. Fue velado también Juan Carlos Gómez Jiménez, de 23 años. Hay 2 personas que continúan lesionadas y están aún internadas en el Hospital General de Irapuato. Otra en el ISSSTE y su estado de salud es reportado como estable. Por otro lado, el maquinista que está involucrado en este hecho permaneció casi 40 horas encerrado al interior de la locomotora por miedo a la represalia. Hoy tomó la decisión de salir, luego de que sus compañeros, acompañados por asesores legales y personal especializado en psicología de Ferromex, lo persuadieron para que continuara con el proceso correspondiente y diera la cara ante la justicia. Vamos al Estado de México con este hecho que ha indignado. Hoy fue la primera audiencia que duró casi 3 horas. El juez ha dictado prisión preventiva para Carlos N., Ana N. y Lilia N., implicados en el homicidio de Fernandito, el niño de 5 años que fue secuestrado y como garantía por un préstamo de $1,000 en Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Va a ser el lunes cuando continúe esta audiencia y el juez determine si las 3 personas son vinculadas o no a proceso, una vez que se presenten y se analicen las pruebas correspondientes. Durante la audiencia, una de las implicadas declaró que mientras el menor permanecía bajo su resguardo, sufrió varias caídas, lo que provocó lesiones en el cráneo. Dijo que pese a ser llevado al médico, Fernandito murió. Fabiola Millán, abogada de la familia, dijo que van a esperar el lunes la decisión del juez. Es solamente uno de todos los delitos que podrían imputarse a estas personas. Ahorita nada más nos estamos enfocando a la desaparición de personas. Ahora, ¿la familia podría denunciar a las autoridades que no quisieron apoyar en ese momento? Ya les había explicado en su momento. Ahorita lo que nos interesa es que sean vinculados el día lunes
pues yo, digamos que ya llevamos de 3 rounds, llevamos 2, nos faltaría la vinculación, pero en estos días, seguramente el día de hoy me van a dar la orden de aprehensión para complementarla sobre el delito de homicidio doloso. Otro caso de secuestro, pero con diferente final, ocurrió en el estado de Morelos. Un menor de 5 años de edad fue rescatado con vida luego de haber sido secuestrado para forzar a su padre a entregarse a un grupo criminal. Imagínese, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? En un operativo encabezado por la Fiscalía, autoridades lograron ubicar al menor en el poblado de Tenango, donde mantenían al menor en cautiverio. Los criminales amenazaron a la familia con asesinarlo si no cumplían con su exigencia. Su secuestro ocurrió el miércoles, en la ciudad de Cuautla. Además, se logró la detención de los secuestradores, aunque se desconoce el número de personas que están siendo indiciadas. Y miren, en redes sociales se viralizó el colapso de un techo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en el Estado de México. En un comunicado, el hospital ha informado que el incidente se atendió de manera inmediata, pero vea, se les vino el techo abajo en la zona ahí donde tienen enfermos, están las camas. La sorpresa fue mayúscula. Emitieron esta tarjeta informativa. Se dice que el incidente se atendió de forma inmediata y se realizaron las reparaciones en el área afectada, la cual ya se encuentra habilitada para su funcionamiento. Miren lo que ocurrió esta misma tarde en la Ciudad de México. La Ciudad de México es tan amplia que hay lugares y zonas que se pusieron de manera muy afectada en el tránsito por la cantidad de agua. En menos de una hora, una intensa lluvia que vino acompañada de granizo dejó avenidas completamente encharcadas y el tránsito colapsado. Ocurrió en Coyoacán y en Tlalpan. Ahí hubo afectaciones de circulación para peatones y automovilistas. En videos que han sido compartidos en redes sociales se puede ver cómo la granizada cubrió de blanco varias calles y provocó inundaciones en puntos clave de la avenida Aztecas, en Picacho Ajusco y en otras zonas del sur de la Ciudad de México. En el centro y en el norte de la capital del país, ni una sola gota de agua. Arturo Ávila, diputado de Morena, aseguró que la investigación por su relación con el cártel inmobiliario en contra de Jorge Romero, presidente del PAN, y de Ricardo Anaya, senador del mismo partido, continúa. Ambos tienen señalamientos diferentes. Uno, un tema a nivel local aquí en la Ciudad de México, y uno, el senador, otro tema a nivel estatal. Esto para el estado de Querétaro. ¿Sabe usted cuál es la mejor definición de Jorge Romero y de Ricardo Anaya? Hipocresía con traje y corbata. Romero, jefe del cártel inmobiliario, que ya tiene una investigación, carpetas de investigación, 22 carpetas de investigación. Y Ricardo Anaya, sí, este hombre acusado de lavado de dinero en Querétaro, empresas fantasmas, triangulación de recursos, el señor de los moches, el verdadero señor de los moches. La investigación sigue, no la van a frenar. No lo digo yo, lo dice la propia Fiscalía y la Comisión, que hemos ya solicitado que se cree en la Cámara de Diputados. Murió el astronauta estadounidense Jim Lovell. En 1970 comandó la histórica misión Apolo 13 a la Luna. Murió a los 97 años. La NASA dio a conocer esta información. Lovell nunca tocó la superficie de la Luna. Sin embargo, era considerado uno de los astronautas más emblemáticos del programa espacial norteamericano. La misión Apolo 13, la que fue lanzada el 11 de abril de 1970, duró apenas, algunos días en órbita lunar y convirtió el regreso de los 3 astronautas con vida como un hito de la ingeniería y de la tecnología. ¿Recordará usted esta emblemática frase de Houston, "We have a problem"? Bueno, fue Jim Lovell quien la
dijo cuando una explosión mantuvo en vilo a la Tierra con las noticias que llegaban desde esta misión. Descanse en paz, Jim Lovell. Amigas, amigos, amigues todos, oiga usted, qué mal que de veras maltratamos al señor, bueno, al Tatanka Lorenzo Córdoba. ¿Cómo es posible que nos atrevemos a decirle que era, pues, un racista? Nada más porque le dijo indios patarrajadas a los indios patarrajadas. No puede ser. Oiga usted, qué barbaridad. Digo, ya no se puede decir nada, qué intolerantes. No está bien. Afortunadamente apareció la ministra Norma Piña a aliviar la cosa. Ya se va, pero está todavía tratando de salvar algo del barco perdido, algo del barco hundido. Sí, pues ya saben que el Poder Judicial ya se ha sido reformado, va a ser reformado a profundidad y bueno, pues pobrecito. Pero antes está dando la batalla, afortunadamente la batalla y defendiendo ni más ni menos que a don Lorenzo. Eso está muy bien, porque ¿cómo que iban a decirle racista? No, clasista, no, pues ¿dónde estamos? ¿Qué clase de gente intolerante somos para decir este tipo de cosas? No, muy mal. Pero bueno, vino al rescate del soldado Tatanka, la ministra, y está muy bien. Pero yo creo, de veras, de manera sincera, que algo más importante tiene que haber hecho este notabilísimo personaje de la tremenda corte, que era, pues, ya saben, amparar al buen Lorenzo para que no le dijeran ¡demócrata! No, eso sí le duele. De veras, amigos, si ustedes lo encuentran por la calle, a él y a los demás muchachos del universo Woldenberg, pues sí, no les van a decir demócratas porque si se enojan, se ponen muy mal. No, pues ¿cómo se atreven? No, nada de eso. No, entonces, ojalá lo hubieran parado para él, porque lo van a andar agarrando. ¡Ah, tú, demócrata! No, y se pone como la niña del exorcista. No puede ser. Entonces, qué maravilla que este personaje haya dado esta batalla y que ahora quiera también con todo este grupo, bueno, entrarle a la reforma al poder, a la reforma electoral. Pues sí, que trae la reforma electoral para que dejen la línea como estaba antes, como estaba en los buenos tiempos del propio Lorenzo Córdoba. No, hombre, ¿cómo es posible que regrese el poder el PRIAN para que él pueda hacer de las suyas? Nos vemos pronto. Déjense. Bendito, ya está con nosotros Ivette y Minelli. ¿Cómo están? Hola, muy bien, ¿Todo bien? Gracias, todo perfecto. Ya tienen cara de viernes las dos. Sí, se siente la semana. Se ve, se ya. siente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo perfecto. Miren, yo les había hablado de varias películas que muy comerciales quizá esta semana, pero hoy quiero profundizar en un documental que se llama La madre de todas las mentiras. Es un documental de una cineasta marroquí respecto a una época en los años 80 llamada los años de plomo, bajo el régimen de Hassan II, donde hubo varios disturbios debido a pues el incremento de los alimentos básicos. Así que a través de este documental la cineasta está explorando todo lo que tiene que ver con su familia, pero al mismo tiempo lo que ocurría en esa época en el país, porque fue una época que fue silenciada de la memoria, y este acto de hacer un documental respecto a lo que pasaba ahí pues también transita por ese dolor familiar, pero por el dolor que sentían las personas que vivieron precisamente lo que ocurrió en esos años. Y esto es parte de lo que nos cuenta Asmae El Mouri, la cineasta que cruzó por Cannes y por muchos otros festivales antes de llegar a salas mexicanas. There's a line in your movie that says, we don't know how much silence hurts until we speak. So now that you have spoken, and your family too, do you feel that something has healed, and what still needs to be said? Yeah, to be honest, when we speak after a long silence, it hurts, especially for my grandmother. When the film was released in Marrakesh Film Festival, done in cinema theaters, was a big success. Especially our generation
open the discussion everywhere in Morocco. After 2 years of releasing the film, I feel really free. These questions bring me outside when I discover very important questions who not only about my little family stories, but about the national side. I mean, such a great way to real people to find themselves able to talk freely about the past without having any fears, because today nothing is taboo in this film. Esta es una historia que ya precisamente se estrenó en salas de cine. La van a encontrar en muy pocos cines porque es de ese tipo de circuitos de arte y de algunas salas comerciales, pero no va a estar en todos los complejos, así que si les interesa, búsquenla en cartelera. Vale mucho la pena echar un vistazo. El cine no puede, fuerte lo que es muy fuerte. Sí, fuerte. El cine no puede cambiar el pasado, pero sí la forma en lo que miramos un acontecimiento hoy en día, y este es el claro ejemplo de eso. Y bueno, así como vemos hechos históricos a través del cine, ahora que pues la situación con los migrantes en Estados Unidos está compleja, para el Día del Cine Mexicano, que es cada 15 de agosto, se va a proyectar una serie de películas, entre ellas Un Día Sin Mexicanos. Vale mucho la pena echarle un ojo a esta historia dirigida, vigente, ¿no? Claro, por Sergio Arau, donde pues qué pasaría si un día desaparecen todos los mexicanos, toda esa fuerza laboral de Estados Unidos, y pues prácticamente lo sabemos, el país colapsaría, ¿no? Así que pues bueno, ahí va a estar una de varias historias que a partir del 15 de agosto se van a proyectar también en un circuito cultural. Mira qué bien, pues ya estaremos hablando de eso. Desempolvándola, sí, ¿no? Pero es bueno, está buenísima, la verdad. Sí, es muy buena. Yo recuerdo que en las salas todo mundo gritaba porque era como esa cuestión catártica, ¿no? De lo que viven los migrantes. Totalmente. Y pues el sentir también de este lado. Gracias, Ivette. Un gusto. Un gusto. ¿Qué onda, Mineri? Oigan, platicamos con Rommel Pacheco, titular de la CONADE, respecto a todo lo que se vivió justamente esta semana y la semana pasada también con el Mundial de Deportes Acuáticos allá en Singapur. Y bueno, habla sobre un tema en específico. Se ha rumorado mucho acerca de que Mayín, la entrenadora una de las dos entrenadores de clavados justamente con los que hemos platicado, como que el otro es Iván Bautista, que ella ya no estaba a gusto en nuestro país. Esto se viene manejando desde hace varios meses y bueno, decían que obviamente el sueldo que perciben no es el que le corresponde, ¿no? Y por ello estaría a disgusto. Sin embargo, platicamos con Rommel y él menciona de la posibilidad también de pues darle una beca vitalicia a todos los entrenadores para el momento en el que se retiren tengan con qué subsistir, y asegura que la entrenadora de Osmar Olvera y de otros tantos, también fue entrenadora del mismo Rommel Pacheco, de Juan Celaya actualmente, de Paola Espinosa, decía, pues ella no se va, lo menciona de tal manera. Vamos a escuchar lo que dice. Justo Mayín está cobijada y esos chismes que andan saliendo que se va a ir de México, no se va a ir, está bien, está a gusto, está consentida, y ayer platicando con la presidenta, ver de qué manera también se puede fortalecer el tema, no solo del sueldo, sino beneficios para los entrenadores que luego no tienen un futuro asegurado. Es como una beca más o menos el tema también de los entrenadores. Y bueno, también quiero platicarles que este fin de semana ya regresa el fútbol mexicano, la jornada 4 de la Liga MX, ya después de todo lo que pasó con la League Cup, que varios se fueron. Qué papelón de los llamados otra grandes, vez, ¿no? Lo decíamos, qué papelón de tus Pumas que justamente regresan a la actividad. Y bueno, América primero con Querétaro se va a enfrentar a las 19 horas mañana, de los partidos que podemos obviamente recomendar, mañana 9 de agosto, por ahí también Atlas contra Pachuca, y ya pues el domingo Ahí tenemos a Necaxa frente a Pumas. Ya tarde, ¿no? Ya a las 18 horas, perdón, a las 6 de la tarde. Luego está lloviendo bien fuerte. Va a estar complicado, pero se va a llenar, ¿eh? Se va a llenar. Sí, porque al final ya lo quieren ver en la liga. Ya lo vimos en la Leagues Cup. Después, al final, no lo vimos ante el Inter de Miami porque lo expulsaron. No, y pasó con... ¿cómo se llama el brasileño? Se me fue el nombre. El que terminó acusado en Barcelona. Dani Alves. Con Dani Alves. Dani Alves llenaba Ciudad Universitaria. Y fue con Mazatlán, ¿te acuerdas? Que debutó y todo el mundo lo llenaron porque querían ver a Dani Alves. Sí, seguramente habrá un lleno en ese partido. Gracias, querida Mini. Gracias, Beth. Gracias. Ya nos vamos. Quédense con Rafa Ocampo. Nosotros el lunes aquí a las 7 de la noche.